Al final, mi inmaculado corazón triunfará, ha prometido Nuestra Señora. El pontificado del Beato Juan Pablo II se inició hace 34 años, el 22 de octubre de 1978, con un grito que tuvo y que todavía tiene en todo el mundo profundos ecos, ecos que atraviesan el corazón de la Iglesia y de toda una humanidad que le escuchó decir: no tengan miedo, abran de par en par el corazón a Cristo Redentor. Este grito de el Beato Juan Pablo II sigue escuchándose a través de las generaciones y de toda la humanidad que hoy más que nunca, llena de miedo, necesita escuchar este grito. Necesita escuchar este llamado de el corazón petrino, de ese corazón que fue un gran don, un don inimaginable para la Iglesia del segundo milenio y del inicio del tercer milenio. Juan Pablo II fue un don y es un don del corazón misericordioso de Cristo y del corazón materno de la Santísima Virgen María. No tengan miedo, abran de par en par el corazón a Cristo Redentor. Este grito nació del corazón del Papa Totus Tuos, de un gran corazón mariano que marcaría la historia de la Iglesia y la historia de muchos de nosotros con su amor oblativo y con su visión aguda. Marcó con su amor y con su visión aguda, profunda, profética, la historia de la Iglesia y también nuestra historia. Y también ha marcado la historia de las generaciones futuras. En su libro Cruzando el umbral de la esperanza, el Beato Juan Pablo II, quien fue formado en la Escuela de la Cruz y en la Escuela del Corazón Inmaculado y Materno de María, él que conoció en primera persona los grandes sufrimientos de la Iglesia del siglo XX, el que palpó muy de cerca las consecuencias de un mundo que se quería construir sin Dios, las consecuencias de un hombre, una cultura, una sociedad, unas naciones que se querían construir sin Dios. Él que conoció las raíces y los efectos terribles de los sistemas totalitarios, el que conoció el rechazo abierto y a veces sutil de Dios, el que en su cuerpo, a partir del 13 de mayo de 1981, llevó las marcas del desprecio del mundo contemporáneo para reconocer a Cristo como Salvador y Redentor, su camino, su verdad y su vida. El que recorriese el Calvario, el camino del Calvario de la Iglesia en este momento histórico, y así cumplió de forma singular lo revelado en el tercer secreto de Fátima a los niños, a los pastorcitos. En este libro, Cruzando el umbral de la esperanza, este hombre que conoció todos estos grandes desafíos nos dio un hermoso capítulo. ¿Cómo creen ustedes que se llamó este capítulo? Para no tener miedo. Un papa que conoció profundamente las razones del por qué la humanidad de hoy tiene miedo. Abrió su corazón de forma sencilla para explicarnos por qué su primer grito al mundo al iniciar su pontificado fue: no tengáis miedo.
Y nos dice así en este capítulo: esta exhortación a no tener miedo fue dirigida a todos los hombres para no dejarse vencer por el miedo de la situación actual en el mundo, para no dejarse vencer por tantas amenazas o nubes oscuras que se presentan en el horizonte de todas las realidades humanas de nuestro mundo contemporáneo. No tengáis miedo, dijo Juan Pablo II, de lo que vosotros mismos habéis creado. No tengáis miedo tampoco de todo lo que el hombre ha producido. No tengáis miedo de lo que se está convirtiendo cada día más en un peligro. En fin, nos dijo, no tengáis miedo de vosotros mismos. No se dejen vencer por el miedo, nos dijo el Papa. ¿Por qué nos dijo eso? Porque Jesús en el Evangelio de San Juan nos ha dicho, ánimo, yo he vencido al mundo. En este mismo capítulo, el beato Juan Pablo II nos dice, ¿por qué no debemos tener miedo? No debemos tener miedo porque el hombre ha sido redimido por Dios. Por Dios, ¿quién es? Amor. Y toda la historia humana, apréndanse esta frase, toda la historia humana está impregnada del amor de Dios. Toda la historia está impregnada de la misericordia divina. Al final del segundo milenio y al iniciar el tercer milenio, dijo el Papa, tenemos quizás más que nunca necesidad de escuchar las palabras de Cristo resucitado. No tengáis miedo. Tienen necesidad de estas palabras los hombres, las familias, las naciones, los pueblos, el mundo entero. Y miren qué hermoso como Él nos lo explica. Es necesario que surja en nuestra conciencia la fuerza, la certeza de que existe alguien que tiene en sus manos el destino de este mundo, alguien que tiene las llaves de la muerte, alguien que tiene las llaves del cielo, alguien que tiene las llaves del infierno, alguien que es el alfa y es el omega, alguien que es el Señor de la historia. Alguien que es el Señor de la historia de cada uno de nosotros y de la historia colectiva. Y ese alguien es amor. Ese alguien nos ama. Ese alguien es amor crucificado y amor resucitado. Ese alguien es un amor constantemente presente entre los hombres. Es amor eucarístico y vamos a darle un aplauso al amor eucarístico. Y ese alguien es el único que puede dar garantía de las palabras, no tengan miedo. La historia está impregnada de la misericordia divina. El Papa Benedicto XVI, en la audiencia de mayo, el 11 de mayo del 2005, solamente tenía un mes de haber sido elevado a su pontificado, nos dio unas palabras que quedaron grabadas en mi corazón y me han acompañado en estos últimos 7 años. La historia, nos dijo Benedicto XVI, no está
en las manos de potencias oscuras. Repitan eso. La historia no está en las manos de potencias oscuras, ni de la casualidad. La casualidad no existe en el lenguaje de los cristianos, ni tampoco está únicamente bajo las opciones humanas. Oigan lo que dice el Papa sobre las energías malignas que se desencadenan sobre la acción vehemente de Satanás y sobre los numerosos azotes y males que sobrevienen. Se eleva el Señor. Se eleva el Señor como el árbitro supremo de todas las vicisitudes históricas. Dios, dijo el Papa, no es indiferente a las vicisitudes humanas, sino que las penetra y las penetra realizando dentro de ellas sus caminos, sus proyectos, sus obras más eficaces. Hermanos, Dios penetra la historia y en medio de esa historia, en medio entre tribulaciones y consuelos, en medio entre luchas y batallas, Dios va realizando su proyecto de amor con el poder de su misericordia. Esa misericordia que el beato Juan Pablo II nos dijo es el límite del mal, pero no solamente el límite. La misericordia de Dios no solamente es límite del mal, sino que lo vence, que lo conquista. Un aplauso a la misericordia de Dios. Pero aún más hermoso efecto de su misericordia, limita el mal, vence el mal. Pero hermanos, lo más hermoso de la misericordia divina es que saca de los mayores males bienes muchos mayores. Por eso es que San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 nos dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Nada nos puede separar de Cristo, ni la enfermedad, ni la persecución, ni las angustias, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni los peligros, porque en todo, dice San Pablo, obtenemos una amplia victoria. Palabra de Dios. Con estas palabras, San Pablo quiso dirigir nuestra mirada al poder eficaz de la misericordia divina. Todo, hermanos, hasta lo más oscuro, trabaja para el bien de los que aman al Señor. La historia está impregnada del amor misericordioso de Dios. Y en su encíclica Vive sin Misericordia, el beato Juan Pablo II nos enseña: el significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y la más compasiva, hacia el mal moral, físico o material. La misericordia manifiesta su aspecto verdadero y propio cuando revalida, cuando promueve, cuando extrae el bien de todas las formas del mal existentes en el mundo y en el hombre. Esta fuerza, esta potencia del amor misericordioso es prueba singular de la fuerza creadora del amor que nunca se deja vencer por el mal. Hermanos,
el bien siempre vence al mal. Un aplauso al Señor. El corazón de Cristo siempre triunfa. El amor de Dios siempre vence. El amor vence los argumentos del mal, los argumentos del egoísmo, los argumentos de la superficialidad, de la apatía, de la hostilidad, de la indiferencia, de la frialdad, que a veces dominan el corazón de cada uno de nosotros y domina la historia. Todos ellos se desmoronan ante el argumento más coherente del amor. El amor desmorona los efectos del egoísmo, de la violencia, del dominio, de la prepotencia, del orgullo. Ante el orgullo, la prepotencia, el dominio, la violencia, el amor revela y confronta esas raíces. Ante los capítulos más oscuros de la historia, se vislumbra con mucho más esplendor los capítulos de la historia que han sido escritos con opciones heroicas de amor de aquellos que en medio de tantos sufrimientos han elegido, han optado en todo amar. El corazón de Cristo siempre triunfa. Lo que necesitamos es reconocer los caminos por los que Él llevará a cabo sus triunfos. Solo necesitamos saber leer, saber reconocer, saber acoger los medios por los que Él desea llevar a cabo sus triunfos en el corazón humano y en la historia. Estos caminos de Dios, estos medios por los que Él va a triunfar y siempre triunfa, no son nuestros caminos. Ya nos decía Isaías, sus pensamientos no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros. Los caminos de Dios sobrepasan nuestro entendimiento, porque la lógica de Dios, la lógica del amor es más alta, es más ancha, es más profunda y es más larga que la más inteligente y elocuente de las ideas humanas. Para adquirir la lógica de Dios, debemos ser transformados en nuestra mente. Debemos tener una profunda conversión interior, adquirir una nueva mirada. Hermanos, los caminos con los que Dios triunfa siempre son pequeños. Siempre son pequeños para la lógica del orgullo, porque la lógica de los hombres está muy enturbiada y distorsionada por el orgullo. En Dios solo hay amor. Su lógica es amor, sus planes son amor, sus medios a través de los cuales Él comunica su amor en una forma fecunda y potente son pequeños. La forma en que Dios triunfa, sus pequeños caminos para lograr sus victorias son necedad para el mundo, locura para el mundo como lo fue la cruz. Sin embargo, esos caminos que para el mundo son necedad y locura, para los que creen en Dios son gloria y son los canales más potentes por los que Él comunica su poder redentor. Dios siempre triunfa, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer los caminos que Él escoge para triunfar, los caminos que Él escoge para penetrar la historia
desde adentro y para transformarla desde adentro. El beato Juan Pablo II nos enseñó en su encíclica Mariana, Madre del Redentor, que Dios ha querido penetrar la historia humana desde la encarnación. Escuchen, Dios ha querido penetrar la historia desde la encarnación a través del corazón de su madre. Un aplauso a Nuestra Señora. A través de su corazón inmaculado y de su mediación materna. Siempre los triunfos de Dios, siempre sus designios de amor y misericordia están enlazados a la misión materna de María. Su corazón materno está en el centro del plan de salvación, unido plenamente al corazón de Cristo Redentor. Ella está en el centro de la batalla, como nos dijo tantas veces el beato Juan Pablo II. Ella está en el centro de las batallas de Dios como Madre del Redentor. Ella está en el centro de la batalla de los hombres como nuestra Madre. Ella está en el centro de la batalla de los pueblos como Reina y Señora de todas las naciones. Ella está en el centro de las batallas de la historia como aquella que con su plena fidelidad a Dios por su fiat transformó la historia humana. Ella, a través de su corazón inmaculado, abrió el mundo al Redentor del hombre. Ella está en el centro de la batalla entre el reino de Dios y el enemigo de Dios y los hombres. Ella está en el centro de la batalla como aquella que ha recibido de Dios por la potencia de su inmaculada concepción, está puesta para aplastar la cabeza de la serpiente. Ella es Nuestra Señora, es la revelación más hermosa del triunfo de Dios en los hombres. Ella es la mujer vestida de sol, vestida con el sol, vestida con la luz de Cristo. Ella es la madre del Verbo encarnado, que está situada, dice el beato Juan Pablo II, en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. Pero hay una cosa, hermano. Si nuestra madre está en el centro de las batallas de Dios, también ella está en el centro de sus victorias. Los triunfos de Dios son triunfos de la Madre, los triunfos de María Santísima son triunfos de Dios. El Santo Padre Benedicto XVI nos dijo en la homilía de la Asunción 2007, la mujer vestida del sol es el gran signo de la victoria del amor, de la victoria del bien, de la victoria de Dios. Ella es un gran signo de consolación para la iglesia que camina en la historia. La iglesia camina en la historia como la mujer que sufre, como la mujer que debe huir, que da a luz a los hijos de Dios en gritos de dolor. La iglesia peregrina de todos los tiempos.
y peregrina entre sufrimientos y luchas, dice el Papa, pero fortalecida por la luz de Cristo, fortalecida por la Eucaristía y por la palabra. La iglesia perseguida en todos los tiempos vive casi en el desierto, perseguida por el dragón. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero en todos los tiempos, dijo el Papa, la iglesia sufriendo tribulaciones diferentes en cada época. La iglesia, como María, también vence, porque en María la iglesia ya ha vencido. Un aplauso a nuestra Madre. La mujer vestida del sol se aparece como se apareció en Fátima, así la describen los niños, vestida del sol, también Nuestra Señora de Guadalupe. La mujer vestida del sol se aparece para recordarnos que la iglesia ya ha triunfado en su corazón inmaculado. Que Dios ya ha triunfado en plenitud en ella. Ella es el gran signo de la victoria de Dios, el gran signo de su triunfo en cada generación, en cada momento histórico de la iglesia. Los triunfos de María son también triunfos de Dios. Son manifestación luminosa, hermanos, manifestación potente de la victoria de Dios, pero también son triunfos de los hijos de Dios, son triunfos de la iglesia, son triunfos para nosotros. En el capítulo que les mencioné, por cómo no tener miedo, el beato Juan Pablo II nos dijo que los santuarios marianos, que las numerosas apariciones de la Virgen que han tenido lugar especialmente en estos últimos siglos, han entrado en la historia como una especie de no tengan miedo, pronunciado por Cristo a través de la boca de su madre. Por lo tanto, hermanos, el haber gritado no tengan miedo al inicio de su pontificado, para Juan Pablo II también tenía una connotación mariana, pues él mismo reconoce que en su experiencia personal y nacional, y estamos aquí honrados por la presencia de Arzobispo Mietek y Monsinio Doder, así que voy a hablar de Polonia. El Papa dice, en mi experiencia personal y nacional, el modo en que María participa de la victoria de Cristo, también ella se hace portadora de esa victoria. La victoria si llega, dijo Juan Pablo II, llegará por medio de María. Durante mi ministerio pastoral en Polonia, fui testigo del modo en que estas palabras se van realizando. Al ser elegido Papa, nos dijo, llevaba en mí una convicción semejante, que también en la dimensión universal, la victoria si llega será alcanzada por María. Cristo vencerá por medio de ella, porque Él quiere que las victorias de la iglesia en el mundo contemporáneo y en el mundo futuro estén unidas a ella. La victoria si llega será alcanzada por María. Cristo quiere reinar, triunfar con su corazón en el corazón de cada uno de nosotros.
Él quiere triunfar en cada familia, en cada sociedad, en cada nación, en cada generación. Y Él ha prometido su victoria. Y se la prometió a Santa Margarita María. Le dijo: mi corazón reinará a pesar de todos mis enemigos. Es el deseo del Sagrado Corazón que sus triunfos sean alcanzados a través del corazón inmaculado y materno de María. Y precisamente a la luz de estas palabras de Juan Pablo es que podemos entender el significado tan profundo de la promesa que Nuestra Señora nos diera el 13 de julio de 1917. Después que revela el horror del infierno y que tantas almas van ahí, después de hablarle a los niños de las guerras que hoy nosotros comprendemos, que fueron guerras mundiales, que amenazaron con la aniquilación de naciones, después de anunciarles los sufrimientos y el viacrucis de la iglesia en estos tiempos, después de anunciarles las grandes persecuciones que la iglesia y el Santo Padre sufrirían, después de amonestarlos sobre los grandes errores que se esparcirían en el mundo a través de sistemas ateos y totalitaristas, después de anunciarles estos errores, los podemos distinguir hoy como sistemas totalitarios, secularismo, hedonismo, relativismo. Después de hablarles del eclipse de Dios, porque los hombres querrían construir un mundo sin Dios. Y de paso, hermanos, hay que entender que cuando el hombre quiere el eclipse de Dios, también se da el eclipse de la dignidad de la persona humana. Al final de todo esto, dijo Nuestra Señora su gran promesa: pero al final, mi corazón inmaculado triunfará. Hermanos, yo lo único que les puedo decir es que si ella lo prometió, ella lo va a cumplir. Lo va a cumplir por el poder dado por Dios de ser madre y reina. Lo va a cumplir a través de su mediación materna, pero también con nuestra cooperación. Así como cooperaron con ella Jacinta, Francisco y Lucía, así como han cooperado con ella San Maximiliano Kolbe, San Padre Pío, Santa Faustina, Santa Vaquita, el Beato Juan XXIII, la Beata Madre Teresa y nuestro amado Beato Juan Pablo II, que esperamos que pronto le digamos San Juan Pablo II. Así como han cooperado tantos hombres y mujeres en este último siglo, que estuvieron y fueron dispuestos a ser testigos luminosos y apóstoles ardientes del amor, apóstoles del triunfo del Inmaculado Corazón. Si ella lo prometió, ella lo cumplirá, porque es promesa de aquella
cuyo corazón está en plena comunión de amor con el corazón de su Hijo, porque es promesa de aquella que está en total disponibilidad a llevar a cabo los designios de amor, a realizar los planes de misericordia de Dios para el mundo. Es promesa de aquella que vivió y que vive dando su constante fiat para cumplir la voluntad divina. Es promesa de aquella que ha sido colocada por Dios en su misión de madre y en su autoridad de reina en el centro de la batalla y de la historia de los hombres. Es promesa de la Virgen y Madre Inmaculada. Es promesa de aquella en la cual las fuerzas del mal nunca tuvieron acceso a su corazón. Es promesa de aquella que libre de todo pecado es el camino más luminoso, más perfecto, más corto, más rápido para llegar a Cristo y para traer su misericordia, que es la que limita y la que vence al mal. Es promesa de aquella que, como nos dice San Luis María Griñón de Montfort, que ella trajo a Jesús al mundo y por medio de ella Jesucristo reinará en el mundo. Es promesa de ese corazón que se reconoció su humilde sierva y por esa humildad aplasta la cabeza el orgullo de Satanás. Es promesa de amor materno. A ver, madres, cuando ustedes le prometen algo a sus hijos, si no lo cumplen. Es promesa de amor materno, de aquella que se nos ha sido dada, como escuchamos en el Evangelio de hoy, como madre, como mediadora de todas las gracias, como nuestra intercesora, como nuestra abogada, y como nos dijo el beato Juan Pablo II en la encíclica Madre del Redentor número 22, que ella se coloca en medio. Eso significa ser mediadora. Se coloca en medio. ¿Entre quién? Entre su Hijo y nosotras. Pero se coloca no como una extraña, se coloca como madre. Mira a Jesús como madre y nos mira a nosotros como madre. Por eso su mediación es materna. Es promesa de aquella a quien Dios le ha confiado la conversión del mundo, como nos dijo la pequeña Jacinta. Es promesa de aquella a quien en muchas apariciones recientes que tienen signos de autenticidad, el Señor le ha confiado la ardua tarea en nuestro tiempo de iluminar y rectificar nuestras conciencias adormecidas o torcidas. A ella se le ha encomendado la tarea de regresarnos a Dios, a enseñarnos a cumplir sus mandamientos, a formarnos en el camino de la santidad, de la auténtica madurez cristiana. Es promesa de aquella que siendo madre, maestra, formadora del corazón humano y reina de todos los corazones y todas las naciones, Dios le ha confiado alcanzar el triunfo del amor y de la paz en nuestro mundo contemporáneo. Es promesa de su corazón inmaculado. Ella triunfará porque así lo prometió. Y ella nos va a guiar si abrimos nuestro corazón a la potencia de su amor materno, de su formación materna. Ella nos va a guiar a la construcción de una nueva civilización de amor
y de paz. Ella es la que nos ha prometido su triunfo. Nos ha prometido el triunfo de su inmaculado corazón, ese corazón que también ella dijo desde su primera aparición en Fátima: se los ofrezco como refugio y camino seguro para llegar a Dios. En la escuela de su corazón, que es escuela de oración, escuela de amor, escuela de paz, escuela de esperanza y de fe, ella va a llevarnos al triunfo. Hermanos, en tantos lugares nuestra Madre nos ha dicho: hijos míos, yo los necesito. Levanten la mano los que son hijos de la Virgen. Nos faltan manos, ¿verdad? Pues la Madre nos dice: yo los necesito. Necesito apóstoles que sean mis manos extendidas, que sean testigos del amor de mi Hijo a una humanidad envejecida, a una humanidad desorientada, a una humanidad sedienta de Dios. Ella necesita apóstoles de su corazón inmaculado, que seamos testigos vivientes del esplendor de la fe y que seamos testigos coherentes, creíbles de la fe. Ella necesita misioneros del amor, testigos de su presencia materna, que seamos testigos de una nueva civilización de amor que se va a formar si nos sentamos en la escuela de su corazón inmaculado. El 13 de junio de 1917, Nuestra Señora le dijo a Lucía, y hoy, 13 de octubre del 2012, Nuestra Señora nos dice a cada uno de nosotros: Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y hacerme amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón para salvarles. Dios quiere establecer en el mundo esta devoción si hacen lo que yo les digo. Suena mucho a mamá, ¿verdad? Si hacen lo que yo les digo, obtendrán la paz. O sea, como dicen las mamás a los niños, si haces lo que te digo, te va a ir bien. Nuestra Madre necesita de ti y de mí para que pueda el Señor establecer en el mundo el amor, la devoción al Inmaculado Corazón de María, para que muchas almas se salven y podamos obtener el don precioso de la paz. Su triunfo traerá una era de paz. Por eso es tan necesario el triunfo del Inmaculado Corazón, y por eso ella necesita de hijos e hijas consagrados totalmente a su Inmaculado Corazón para poder ser apóstoles en estos tiempos tan difíciles, ser instrumentos para comunicar en el mundo la potencia del bien. Sí, el triunfo del Inmaculado Corazón se ha ido dando progresivamente. Yo voy a darles, y aquí me corrigen si estoy equivocada, voy a darles mi opinión sobre alguien que yo creo que es en sí mismo, su persona, su corazón, su misión y su pontificado fue un triunfo del Inmaculado Corazón. Yo creo que Juan Pablo II fue un triunfo del Inmaculado Corazón.
El Señor necesita que se siga desatando en el mundo las potencias del triunfo del Inmaculado Corazón. Necesita vencer el mal a fuerza de bien. El Señor necesita que la fuerza arrasadora del amor se manifieste en nuestro mundo contemporáneo, porque solo el amor crea, como nos decía San Maximiliano Kolbe, quien llevado a los campos de concentración, su última orden a sus frailes fue el grito que dio al salir de la ciudad de la Inmaculada: no se olviden de amar. Hermanos, ¿quién de nosotros en nuestras situaciones que no son un campo de concentración? ¿Quién de nosotros ante esas situaciones nos paramos como Nuestra Señora al pie de nuestra cruz y decimos: no me olvidaré de amar? Eso es lo que Nuestra Señora necesita. Necesita apóstoles como San Maximiliano Kolbe, quien fue llamado por el beato Juan Pablo II mártir del amor y profeta de la civilización del amor. Qué títulos más hermosos les dio Juan Pablo II a San Maximiliano. Hermanos, San Maximiliano permitió el triunfo del Inmaculado Corazón en su propio corazón. No solamente cuando era llevado por los nazis hacia el campo de concentración gritó: no se olviden de amar, sino que en el campo de concentración, en la ciudad del odio y la muerte, él dio testimonio de ese triunfo cuando tomó el lugar de un prisionero para dar su vida. Y San Maximiliano tenía una mirada muy aguda y profunda, muy profética. Y le dijo a sus frailes: los tiempos modernos están dominados por Satanás y será aún más en el futuro. El conflicto con el infierno no puede ser combatido solo por los hombres, ni siquiera, atención, por los más inteligentes. Solo la Inmaculada, dijo San Maximiliano, tiene de Dios la promesa de la victoria sobre Satanás. La Inmaculada, decía San Maximiliano, debe conquistar el mundo entero y cada corazón para así poder devolverlos a Dios. Es por ello que debemos reconocerla por lo que ella es y someternos a ella y a su reinado de amor. San Maximiliano comprendió con una mística percepción que todos necesitamos hoy ponernos al servicio de la Inmaculada. Debemos ser perfectos instrumentos, nos decía, de esta Madre Inmaculada. Debemos ser guiados por ella. Debemos tener perfecta obediencia a ella para conquistar el mundo para el Sagrado Corazón. Nosotros, hermanos, debemos ser el primer triunfo del corazón inmaculado. Sus corazones y el mío debemos ser los lugares donde Nuestra Señora construye su ciudad. Cada uno de nuestros corazones tiene que ser una ciudad de la Inmaculada. Nosotros tenemos que tomar nuestro lugar en la historia. Nosotros en el drama del mundo contemporáneo tenemos que tomar nuestro lugar y les voy a decir por qué. ¿Verdad que si ustedes se levantan de la silla, alguien más se las quita? ¿Verdad? ¿Me entienden lo que quiero decir?
si no tomamos nuestro lugar en el momento histórico, como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres de iglesia, como hombres movidos por el poder del Evangelio, como apóstoles de la Inmaculada, alguien más va a tomar nuestro lugar. El beato Juan Pablo II, en el último libro que recibimos de él, Memoria e Identidad, dijo una frase que me parece muy importante para nosotros en este tiempo, que el mal es siempre la ausencia del bien. O sea, que si nosotros no hacemos el bien, ¿quién toma ese lugar? El mal. Tu ausencia y la mía le da espacio al enemigo de Dios y al enemigo de los hombres. Si vemos que hay una ola oscura cubriendo la humanidad, como han dicho tantos padres sinodales, un tsunami que está cubriendo al mundo con falta de fe, es porque nosotros, los hijos de María Santísima, los hijos de la iglesia, no hemos tomado nuestro lugar en la historia, en nuestra historia. Tenemos que ser fieles. Tenemos que tomar las armas que nuestra Madre en tantas apariciones nos da. La primera, la oración, el Santo Rosario, el ayuno, la adoración eucarística, la confesión regular, el sacrificio, la penitencia, la conversión profunda del corazón, la fidelidad a la palabra de Dios, a la iglesia, la total consagración a su corazón inmaculado, la búsqueda seria de la santidad, el servicio incondicional y en todo momento optar por lo que es bueno, por lo que es cierto y por lo que es bello. Hermanos, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes ante un mundo que quiere construirse sin Dios. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Juan Pablo II, Karol Wojtyła en Polonia, cuando quisieron construir la ciudad nueva, Nueva Huta, una ciudad sin Dios que sería modelo para todo el mundo. ¿Qué hizo Karol Wojtyła? Con las piedras que cada polaco y polaca traían todas las noches. Ante tantas persecuciones, cuando hacían una pared se la derrumbaban, al día siguiente la volvían a levantar. Cuando le bajaban la cruz, al día siguiente la volvían a levantar. Hermano, eso es tomar nuestro lugar en el triunfo del Inmaculado Corazón. El Papa Benedicto XVI, en el año 2010, estuvo en Fátima. Uno de los actos más hermosos que hizo fue consagrar a todos los sacerdotes del mundo al Inmaculado Corazón. Pero el Santo Padre nos dijo, estando en la plaza de Fátima, se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Nuestra Madre bendita ha venido desde el cielo ofreciendo la posibilidad de sembrar en el corazón de todos los que acogen su corazón el amor de Dios que arde en el suyo. Al principio fueron 3, dijo el Papa Benedicto, pero lo que empezó con esos niños debe difundirse por el mundo entero. Especialmente, atención, debe difundirse la causa del amor en aquellos que reciben el paso de la Virgen peregrina.
Y aquí viene una frase importantísima. Esto fue en el 2010, por lo tanto, él dijo que estos 7 años que nos separan del centenario de las apariciones impulsen el anunciado triunfo del corazón inmaculado de María para la gloria de la Santísima Trinidad. En el libro Luz del Mundo, el que entrevistaba al Santo Padre, Peter Sewald, le preguntó al Papa, ¿qué significan estas palabras de impulso al triunfo del Inmaculado Corazón? Y el Santo Padre respondió que la petición que él hizo en Fátima, pido que se acerque en nuestra historia este triunfo prometido por la Virgen. Que se acerque con una nueva fuerza este triunfo y detenga las fuerzas del mal. Que se manifieste la fuerza materna de María, de que hayan suficientes justos que escuchen la voz de Dios a través de su madre y que sean ellos los que detengan el mal y la destrucción. Continúa el Papa, que crezca un nuevo impulso, con un nuevo impulso las fuerzas del bien. Los triunfos de Dios, dijo Benedicto XVI, los triunfos de María son silenciosos, pero reales. Yo solo quiero terminar haciéndoles una invitación. El Santo Padre Benedicto XVI está pidiendo que en estos años previos al centenario de las apariciones se acerque el triunfo, pero está pidiendo que se acerque con nosotros, que nuestra Madre pueda triunfar con nuestra ayuda. Él está pidiendo que nosotros la ayudemos a detener el mal y la destrucción. Pues yo quiero pedirles, me atrevo a pedirles en nombre del Santo Padre, lo mismo que Él le pidió a los jóvenes en su reciente visita al Líbano. Ha llegado la hora, dijo Benedicto XVI, que se inicie una nueva revolución. La revolución del amor. Ante la absurda lógica de la violencia, ante la absurda lógica del egoísmo, del placer hedonista, del olvido de Dios, de la falta de caridad y solidaridad, ahí donde se ha eclipsado a Dios y al hombre, ahí hay que hacer una nueva revolución. Pero como el amor hay que encarnarlo, yo les invito a todos los que están aquí que hagamos ante nuestra Madre la opción de que no habrá un solo día de nuestra vida en que no haremos un acto de bien hacia otra persona. Que cada noche vayamos a la cama y le digamos: Madre, tú cumples tus promesas. Yo como tu hija, como tu hijo, quiero cumplir la mía. Yo hoy, 13 de octubre del 2012, te prometo, Madre, cooperar con tu triunfo haciendo una nueva revolución. En un mundo lleno de revoluciones de todo tipo, es hora que los cristianos, que los hijos de María Santísima, que los consagrados a su corazón inmaculado, hagamos una nueva revolución. La revolución del amor, la revolución del bien, de bien concreto, de actos de amor y solidaridad diarios. Hermanos, solo el amor vence. Solo esta revolución será
la que de verdad traerá las transformaciones más profundas en la sociedad. Solo a través del bien, el corazón inmaculado triunfará. Que el Señor les bendiga.